Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en unas reflexiones bastante interesantes sobre cómo nos percibimos, esa necesidad de reconocimiento que a veces sentimos y qué puede significar de verdad la libertad interior. Nos basamos en fragmentos de un texto titulado La presencia, la libertad y la ilusión. La idea es, desgranar un poco algunos conceptos que quizás nos hagan darle una vuelta a ciertas cosas. Empezamos con algo curioso que plantea el texto, una especie de, digamos, invisibilidad valiosa. No como rechazo, sino como algo propio que a lo mejor pasamos por alto simplemente porque nadie más lo ve. A ver, ¿qué sacamos de aquí? Eso es. Vamos a explorar cómo esa necesidad de que nos vean, que es casi como un eco ancestral, ¿sabes?, moldea nuestra experiencia. Y cómo, curiosamente, la esencia de algunas cosas podría estar justo en no ser expuestas. También veremos qué significa realmente ser libre, más allá de la idea simple de hacer lo que me apetece. Y por último, cuestionaremos un poco esa manía de nuestra mente de partir la realidad en dos, en opuestos. Pues empecemos por ahí, por esa necesidad de validación. El texto sugiere que viene de muy atrás como un instinto de grupo, ¿verdad? Efectivamente. Se remonta a tiempos donde, ser visto por la tribu era literal una cuestión de supervivencia. La mirada del grupo era pertenencia, era protección. Que te ignoraran era casi como desaparecer. Y esa huella, pues, sigue ahí, ya no para sobrevivir físicamente, claro, sino más bien psicológicamente. Sí. Buscamos esa aprobación de fuera para sentir que existimos, ¿no? Es curioso cómo lo dice el texto. El yo moderno no necesita el fuego del clan, pero necesita su aplauso. Fíjate, es como mirar hacia adentro, pero siempre calibrando cómo nos verán desde fuera. Y si surge algo bueno, yo qué sé, un gesto noble, una intuición, y nadie lo valida, es como si, se esfumara. Exacto. El valor queda atado a ese eco exterior. Pero aquí viene la paradoja interesante que plantea. Hay cosas cuya pureza reside precisamente en su invisibilidad. Dice algo así como, ciertas formas de belleza solo existen en el secreto. Lo que no se expone, pues no se contamina con el juicio de fuera. Vale, aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Distingue entre el yo social, que necesita público, y el ser o la conciencia, que no. Parece que la autenticidad florece mejor lejos del escenario, ¿no? Hay una frase que impacta. La verdadera libertad interior comienza cuando algo mantiene su valor incluso cuando nadie lo ve. Advertencia sobre la época actual, la llama exposición compulsiva, donde todo tiene que ser visto, validado. Los likes, vamos. Claro, el texto es bastante directo. Lo que se muestra para ser visto se convierte tarde o temprano en mercancía. Incluso la espiritualidad o la bondad, dice, se degradan al exhibirse. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que escondernos? Suena un poco... No va por ahí. No es rechazar la mirada ajena, sin más, sino algo más sutil, desactivar su poder. O sea, darte cuenta, ser consciente de cuándo ese impulso de mostrar algo viene de esa necesidad de validación. Ver el mecanismo, ¿sabes? Y simplemente al verlo, sin luchar, pierde fuerza. Es una cuestión de madurez, de comprender esa parte humana, sin que te gobierne. Entendido. ¿Y el resultado de eso cuál sería? El texto habla de un silencio interior que no es vacío, sino pleno. Sentir que las cosas más verdaderas que habitan en él son invisibles no por accidente, sino por naturaleza. Como si no estuvieran hechas para ser vistas, sino vividas. Exacto. Y culmina con una idea potente. El valor no está en ser visto, sino en ver. No en ser reconocido, sino en reconocerse. Esa presencia que se basta a sí misma. Dice, lo que nadie ve no está perdido, está a salvo. Libre del juicio y del mercado de apariencias. Esa presencia sin testigos es la forma más pura de existir. Y remata con algo que da que pensar. Solo quien ha dejado de necesitar ser visto puede por fin ver. Si esa presencia auténtica no necesita ser vista, eso me lleva a la libertad. El texto también le da una vuelta sorprendente a la idea común de libertad como hacer lo que quiero. Totalmente. De hecho, cita a Krishnamurti. La libertad no es hacer lo que uno quiere. El argumento es que ese querer, la mayoría de las veces, no es libre de verdad. Nace del condicionamiento. La memoria, el hábito, el miedo, el deseo. Hacer lo que uno quiere es, a menudo, obedecer impulsos grabados, no actuar libremente. Diferencia mucho entre independencia y libertad. A ver si lo pillo. La independencia sería como actuar sin jefes externos, ¿no?
sin seguir moldes. Pero la libertad es algo más profundo. Dice que incluso la rebeldía, el ir contra algo, te mantiene atado a eso contra lo que luchas. El que reacciona sigue siendo esclavo del objeto contra el que reacciona. O sea, sigues definido por lo que rechazas. Precisamente, la libertad, según esta visión, no es reacción ni huida, es la ausencia de conflicto interior. Y aquí mete otra idea de Krishnamurti que choca bastante. Elegir es un signo de confusión. Argumenta que una mente clara ve lo correcto, no necesita sopesar opciones en conflicto. La elección existencial, entre deseos, deber, placer, parte la mente, genera lucha. Y una mente en lucha no es libre. Eso es. Fuerte. Porque pasamos la vida eligiendo, pensando que eso es poder. Pero aquí sugiere que hasta las elecciones más personales pueden estar contaminadas por la inercia, la necesidad de afirmarse, la reacción. El propio autor dice que su libertad inicial era una reacción contra todo lo que había odiado. Su independencia era solo la otra cara de la moneda de lo que rechazaba. Y profundiza más. La libertad real no puede tener causa. No se es libre de algo, ni para algo, porque eso implica dependencia, ¿entiendes? Un cálculo. La libertad con motivo es pensamiento basado en pasado o futuro. La verdadera libertad solo existe en el ahora, cuando la mente deja de proyectar, desear o temer. ¿Y qué pasa con ese impulso universal de buscar placer y evitar dolor? El texto dice que es la trampa más profunda. Sí, que huir del dolor lo alimenta y perseguir el placer lo disuelve. Ambos son reacciones, y la reacción, como decíamos, No es libertad. ¿Vale? la alternativa que propone es mirar lo que es con atención total, sin elegir, sin querer cambiar nada. En esa mirada completa y sin resistencia, lo que se ve se transforma, no porque tú lo cambies a la fuerza, sino porque la resistencia cesa. La acción que surge de ahí no es del yo reactivo, sino de la inteligencia. Es libre porque no busca resultado, actúa porque ve lo que es. Hemos hablado de la presencia sin testigos y de una libertad sin elección conflictiva. El último fragmento aborda la raíz de ese conflicto, nuestra forma de pensar. Parece que nuestra mente divide todo, ¿no? Precisamente. El texto argumenta que el pensamiento funciona por contraste, por opuestos. Blanco y negro, vida y muerte, bien y mal. Pero afirma que esta dualidad es una creación de la mente. Una herramienta para organizar, sí, pero no una descripción fiel de la realidad. La existencia, dice, no está dividida. La división la pone el pensamiento. Pone ejemplos como el día y la noche o el nacimiento y la muerte. No son opuestos en lucha, sino... Fases de un mismo movimiento, ¿no? Un continuo que el pensamiento corta para nombrar, claro. Y la consecuencia es que la mente vive en guerra con su propia creación. Divide, elige un polo, reprime el otro. Y se agota en esa pelea. Lo fascinante aquí es que al buscar un opuesto, se da vida al otro. La mente que busca el bien da vida al mal. El intento de liberarse eligiendo un lado perpetúa la cadena. Entonces, ¿intentar reconciliar los opuestos tampoco es la solución? ¿Eso de integrar luz y sombra? Según el texto, eso sigue partiendo de la premisa de que los opuestos son reales y necesitan unión. Pero si la división es ilusoria en origen, no hay nada que unir. La unidad no se logra, se revela cuando ves la ilusión de la división. La totalidad ya está ahí, digamos. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? El texto habla de que el observador y lo observado dejan de ser dos. El pensamiento dual se detiene, se disuelve el tiempo psicológico. Solo queda presencia. En esa presencia, los opuestos pierden sentido. Alegría y tristeza, éxito y fracaso, son vistos como movimientos dentro del mismo océano. Olas distintas, pero de la misma agua. Las diferencias existen, claro, como una montaña y un valle, pero ya no crean conflicto. No se busca nivelar, sino comprender sin ese filtro divisor del pensamiento. Afirma que la no dualidad no puede ser pensada, porque el pensamiento es inherentemente dual. Es el espacio desde donde surge el pensamiento. La clave es ver el mecanismo. Ver cómo el pensamiento inventa los opuestos, cómo se alimenta de ellos y cómo se debilita cuando los ves operar. Es un ver sin intervenir. El pensamiento deja de ser el tirano y vuelve a ser una herramienta. Útil, pero en su sitio. Así que, al final,
La vida no puede dividirse sin falsificarla. Día y noche, dolor y gozo, el latido de un mismo corazón. La unidad se ve cuando cesa el pensamiento que fragmenta, y queda la totalidad. Bueno, hemos recorrido un camino, intenso. Desde cuestionar nuestra dependencia de la mirada ajena, pasando por redefinir la libertad más allá de la simple elección o reacción, hasta explorar cómo nuestra propia mente crea las divisiones que nos hacen sufrir. Sí, en esencia, los textos nos invitan a una forma de introspección muy profunda. Sugieren que la presencia auténtica, la libertad verdadera y una comprensión clara de la realidad no se encuentran persiguiendo ideales externos o eligiendo entre opuestos mentales, sino a través de una conciencia lúcida y ecuánime de nuestros condicionamientos internos y de la propia naturaleza del pensamiento. Se trata de ver la ilusión para poder ir más allá de ella. Nos dejan con mucho en qué pensar, y quizás una última reflexión que emerge de todo esto. Tal vez el acto de ver más radical no sea mirar el mundo exterior, ni siquiera ese yo interior que busca validación o libertad, sino observar el propio mecanismo de la percepción y el pensamiento mientras opera. ¿Qué ocurre cuando la conciencia se vuelve a sí misma sin buscar un objeto específico al que mirar? Ahí queda eso.